Acá estamos presentando la famosa planta muy conocida en el país con el nombre burrito. En el país vecino Argentina se conoce como hierba del burro. Es una planta muy arraigada en nuestro medio, pero no es una planta silvestre, sino una planta aclimatada en nuestros jardines. Por lo tanto, su centro de origen es Argentina, el noroeste argentino. Pero como su introducción data de época muy antigua en la población paraguaya, se considera como una planta ya adaptada a nuestro medio y muy apreciada por su sabor. ¿Cómo es una planta? Como podemos apreciar acá, su desarrollo no es arbóreo, es arbustivo, no tiene gran altura y tiene la siguiente particularidad. Sus ramas se inclinan, como estamos apreciando estas, una rama que se inclina. Por esta característica debamos destacar mejor en el título de multiplicación, al tocar con el suelo emiten raíces y se reproduce de esa manera. Pero desarrollando mejor la particularidad de esa planta. Esa planta pertenece a la familia de la verbenácea. En la verbenácea tenemos nuestra verbena, la verbena la grande y la verbena ahí, y tenemos el cedrón de palo. ¿Y por qué pertenece a la misma familia? Porque todas ellas tienen un tipo de florcitas que están rodeadas en la altura de las ramitas, en la inserción de la hoja en el tallo. O sea, por el tipo de florcita, esta planta, esa especie, pertenece a una sola familia botánica que es la verbenácea. En este caso particular, el burrito tiene las hojas chiquitas, alargadas en forma de lanza, agrupadas en la rama. Es importante observar y analizar, digamos, antes de llegar al terreno de la multiplicación. Cuando hay mayor cantidad de hojas en la vara, eso es un buen signo, un buen dato para llevar a hacer la multiplicación. ¿Por qué razón se debe observar ese detalle? En principio es una planta que no da semilla. ¿Cómo llegamos a multiplicar? Todas plantas que no dan semilla, la multiplicación se hace por gajos. O sea, cortando con una tijera, que no está en mi poder en este momento, pero segmentando esta planta en un tamaño alrededor de 20 centímetros, que yo logro con esta vara eliminar todas las hojas e introducir en un cacharro para su prendido. ¿Por qué elimino las hojas? Porque si yo dejo una ramita sin su raíz en el cacharro y sin la eliminación de sus hojas, esa vara va a ir sufriendo, porque hasta que se forme la raíz, y si yo introduzco la vara con hoja, la planta empieza a transpirar como nuestro organismo, porque las hojas son los pulmones de la planta. Entonces, lo aconsejable para la multiplicación de esta planta es usar las varitas. Pero en forma natural esta planta se reproduce por sí sola, porque vemos que todas las ramitas que son flexibles, una vez que tenga contacto con el suelo, por naturaleza, con el tiempo, forman raíces y a partir de la misma llega a tener otro plantín del punto donde se ancló en la tierra. O sea, de esa forma se produce por hijuelos. Y con el tiempo, si uno quiere llevar una planta ya bien hecha, corta todas las ramas, o sea, la conexión de la planta madre con el hijuelo, uno hace el corte, hace la separación y ahí uno tiene una planta hecha. Pero la forma productiva, la forma comercial, como se realiza con esa planta, siempre es aconsejable realizar por gajos, por esquejes, porque de esta manera tenemos plantas seleccionadas, plantas con mucha producción de soja y logramos tener un desarrollo uniforme, porque si uno quiere iniciar un cultivo nuevo, digamos, es aconsejable lograr de un plantel de plantas reproducidas por esquejes. Es importante destacar acá la forma de su multiplicación. Ya hemos mencionado y mostrado que en forma natural la misma planta se reproduce por hijuelos, pero lo más acertado es hacerlo por varetas.
como ya le hemos mostrado, seleccionando las plantas madres, y al llegar al terreno, una vez, siempre y cuando la misma vareta tenga un buen desarrollo de deshoja, nunca llevar plantines que no tengan buen desarrollo. Cuando uno lleva al terreno ya con el cacharro, ya con la hoja bien formada, brotada, con las raíces ya desarrolladas, es fácil que en el futuro quede bien prendida. Entonces uno llega a un terreno de plantación y el terreno tiene que estar limpio, sin maleza, porque una planta que la maleza compiten con la planta y dificulta su desarrollo. En un terreno preferiblemente con tierra bien preparada, con tierra con buen drenaje, la materia orgánica le favorece el desarrollo y se puede plantar a una distancia entre liño a 50 centímetros y entre liño y liño a 1 metro de distancia. De esa manera se puede lograr una plantación de 20.000 plantas por hectárea. Y de esa forma, digamos, una vez que esté desarrolladas las plantas, cuando esté desarrollado y tenga una altura, como en este caso, uno puede cortar las ramas para su cosecha, digamos. Y aconsejable cortar a una altura razonable de que las plantas se puedan reproducir, una altura que varía entre 30 y 40 centímetros de altura, porque a partir de eso la planta se ramifica. Y hay un dato muy importante: el lugar donde se cultivan a veces tiene contacto las ramas con el suelo, entonces la recolección de las hojas con las ramitas es bueno lograr una buena secanza en una mesada donde la base de la mesada que tenga alguna rendija, una malla fina. ¿Cuál es el motivo de eso? Si uno logra, digamos, cosechar una gran cantidad de planta en una mesada y la misma rama que recolecta tiene alguna presencia de polvitos, eso a través de la perforación de la malla se va asentando, se va desapareciendo, uno va logrando más limpieza del material de esa manera. Y una vez que el material llega a su punto total de madurez, total de secanza, cuando hacer un corte con la mano inclusive se desprende fácil, se corta, no con este caso que al ser verde me cuesta cortar, y una vez que esté se quita la ramita, se rompe fácilmente. Es el punto indicado para su guardado posterior, o sea, la secanza es fundamental. ¿Y por qué recomendamos una secanza en un lugar aireado y no contacto con el sol? Por la siguiente razón, de que como una planta que tiene mucho aroma, y si lo secamos muy seguido al sol y depende del día de la presencia del calor, digamos, la planta pierde su poder aromático. Uno tiene que conservar. Todas las plantas aromáticas es preferible cosechar a media sombra en lugar aireado para lograr una buena secanza y tener una buena calidad de su producto. O sea, es una planta, por más que su origen es la zona noroeste argentina, pero también es bueno destacar que para su mejor desarrollo necesita un clima cálido y con poca precipitación. Por la característica de nuestra zona, digamos que hay época de mucho exceso de plantación, bueno, uno tiene que buscar un lugar donde el suelo esté bien drenado, porque es una plantación que se desarrolla bien con temperatura. Lo esencial en el cultivo, que esta planta no se deben ser rodeadas de maleza, ¿no? Uno puede apreciar como una vista general lo perjudicial que representan cuando uno deja enmalezar y no da libertad para su normal desarrollo, porque si uno tiene un suelo limpio, un suelo puede también cubrir con restos vegetales ya seco, eso permite que la planta no tenga competencia con el desarrollo de otras hierbas que perjudican a su desarrollo. El suelo más recomendable tiene que ser suelo fértil, o sea, un suelo franco arenoso. El exceso de arena se ha observado en las plantaciones en ciertos lugares donde se cultiva el burrito. Donde hay mucha arena también es perjudicial porque no tiene retención de agua.
pero un suelo franco arenoso le permite, digamos, proporcionarle fertilidad a la planta que lo necesita, y si le hace falta uno puede hacer una corrección de suelo agregando abono de la lombricultura o abono vacuno ya fermentado, porque eso le ayuda. ¿Por qué es necesario abonarlo de esa manera? Porque si uno va a hacer una cosecha continua y toda planta que uno obtiene hojas, obtiene producción, necesita darle nutriente. O sea, si no hay nutriente nitrogenado, la planta no desarrolla hojas. Eso es fundamental. Se ve que a una planta el exceso del agua le perjudica, pero la falta de agua también le perjudica. O sea, en los lugares donde se ha observado su cultivo en suelo muy arenoso, en época de mucha sequía, la planta se resiente. En lugar de tener una hoja de buen desarrollo, la misma planta queda como acartuchada. En ese estado no recomendamos su cosecha, porque la planta está tan débil, porque al realizar el corte de las ramitas para obtención de hoja, uno obtiene mala calidad del producto, y en segundo lugar la planta no se acomoda para no logra su regeneración con mucha facilidad por la consecuencia de que pasa por un periodo de mucha sequía. Ese detalle hay que tener muy en cuenta, se considera muy poco. Lo fundamental en la plantación, porque es un cultivo introducido, no es un cultivo espontáneo como la pata de vaca que crece en el monte y no necesita competidores. En este caso es una planta que necesita una limpieza especialmente de la maleza, porque la maleza le perjudica el desarrollo, le sofocan la planta. Necesitan constantemente, periódicamente, que quede libre de maleza, y también que el suelo no esté descubierto. En este caso, acá vemos que hay mucha materia orgánica a su alrededor, pero en lugar de un campo más limpio, una zona, digamos, de otro cultivo, uno puede buscar esa materia orgánica seca y cubrirlo, esparramarlo. Y lo más aconsejable para este cultivo en especial, donde un suelo que está empobrecido, que tiene mucha presencia de arena, es plantar abonos, los famosos abonos verdes. El abono verde le proporciona nitrógeno, como algunas mucunas o el Cumandá Ibiraí. Son plantas que le dan mucho valor nutritivo. Eso es bueno también tener en cuenta. Muchos productores creen que yo tengo un terreno, ya lo planto, un terreno que está abandonado y no lo aprovecho. No, primariamente uno tiene que acomodar su suelo, enriquecer el suelo, y si uno va a cultivar esta especie, que uno le va a cosechar hojas, y para que tenga buena producción de su producto, la tierra tiene que estar bien fertilizada. La plantación de esqueje, la reproducción de esqueje se puede hacer durante toda la primavera, verano y hasta mediados de otoño, donde la planta, digamos, tiene mayor, digamos, posibilidad de savia en sus tallos. En pleno invierno sabemos que hay una dormancia en la planta, pero nuestro clima en el país no es tan riguroso como el europeo, que automáticamente tenemos un invierno muy crudo y verano y primavera muy exitosa. Acá a veces tenemos rareza, que en pleno invierno tenemos un veranillo. Pero vamos al caso, el cuidado que tiene tener esa planta. Si hacemos una reproducción en pleno verano y si le ponemos nuestra maceta a pleno sol, la maceta se van a estar perjudicando. Entonces en ese caso tenemos que tener un vivero apropiado con una media sombra. Eso es necesario. La gente del interior que hacen comercialmente en la zona Trinidad, ellos tienen su propio vivero a media sombra. La media sombra se puede hacer de muchas maneras, no hace falta comprar la tela especial, uno puede hacer con tacuarilla. También yo he hecho vivero en su oportunidad a la altura, digamos, del pecho, para que uno pueda observar el desarrollo de las plantas a base de plantas silvestres, una chilca especialmente. Entonces uno empieza, digamos, a cubrir, digamos, la cantidad de almácigo que tiene con rama de chilca, y llegado al punto que pasando el tiempo, una vez que se va aclimatando la planta, ya no es tan necesario la sombra.
pero la rama chica tiene la particularidad que cuando son verdes tiene mucha hoja, pero una vez que se están secando la hoja desaparece y queda la rama. Entonces forma una especie como una aireación. No hay duda que cuando uno llega al lugar definitivo, las mudas de las plantas tienen que estar ya aclimatadas, ya tiene que estar adaptada, porque si uno, ¿qué pasaría de cualquier persona que uno está de pronto en un ambiente bien climatizado, con aire acondicionado y sale de pronto al sol? Con el cambio de temperatura le perjudica al organismo. La planta pasa lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que si yo tengo las plantas ya formadas, con buena protección del sol, y lo llevo al terreno a pleno sol, la planta sufre inmediatamente. Entonces uno tiene que ir rustificando paulatinamente, y lo que sí es recomendable, lo que también hay que destacar, una vez que yo lleve el plantín al terreno, plantando a la distancia que es aconsejable, 50 centímetros en el liño, a 1 metro entre los liños, uno inmediatamente, una vez que lo plante el terreno, debe regar inmediatamente, y los primeros días hay que regar, salvo que después venga una llovizna, entonces uno evita la continuación del riego. Pero en el comienzo de la plantación sí es necesario regar, porque ¿qué pasaría? En una maceta el agua, uno va teniendo el agua, pero en un terreno que uno hace un pozo, digamos, de 20 por 30 centímetros, así un pozo amplio para que la planta entre floja, que la planta tiene más espacio, el agua ya se escurre con mucha facilidad. Entonces sí es necesario regarlo en el momento de la plantación y los días sucesivos, siempre y cuando hay un clima de sol. Si una vez que la planta uno ve que se está reponiendo, va creciendo, ya esa planta no necesita cuidado. En este caso vemos la plantación que se plantó en un lugar con humedad. Nadie cuida esta planta, esa planta crece. El cuidado que se necesitó de esa planta es la liberación de la maleza. La limpieza es necesario, el único cuidado que se necesita en este caso. Para toda planta que se llegue a cultivar, uno tiene que conocer si tiene demanda comercial o no. O sea, en principio es una planta que su aroma es muy apreciada, tiene una planta muy aromática. Por esta particularidad, los yerbateros usan para elaborar su famosa hierba compuesta. Y la hierba compuesta que ellos usan en la mezcla, su porcentaje jamás varía, es en exceso, está en el orden del 5 al 10% del total la hierba mate. Hasta inclusive le favorece para muchas marcas de hierba, ¿no es cierto? Sin hablar mal de alguna industria, pero a veces una hierba mate que ya no tiene la aceptación al paladar del consumidor. Entonces esto le saboriza a la hierba mate. Yo creo que el invento de la mezcla de una cosa con la otra es esa. Pero fuera de esa picardía comercial, vamos a destacar cuál es la utilidad básica que tiene esa planta. Es una planta que es reconocida su efecto como digestivo, está comprobado. También es una cosa importante también que tiene una acción sobre el sistema nervioso central. Se habla con una planta sedativa. Me han comentado inclusive personas que en un encuentro familiar no deseado por los amigos, que fallece una persona muy querida en la familia, y no hay duda que todas las personas que están en el velorio están con gran sentimiento. Ha dado gran resultado ofreciendo un té burrito, como le tranquiliza un poco, porque a veces la muerte es irreversible y es una cosa comprensible, pero deja mucho sentimiento, y para sobrellevar el sentimiento es bueno acompañar con un buen té de burrito. Por esa particularidad, digamos, hay una cosa que coincide, digamos, que algunos profesionales de la Universidad Nacional de la Asunción, especialmente el bioquímico Ibarola, él comprobó con animales de laboratorio que es una planta que tiene actividad ansiolítica y antidepresiva. Qué cosa curiosa. Ya en forma popular se llegó a notar que tiene su efecto, y en forma científica se rectifica su uso. Entonces es una planta que está
arraigada en la población por ese motivo. Pero yo destacaría un detalle muy significativo. Uno dice que, ya que en la planta digestiva, sí, yo tomaría un té, pero ¿en qué caso se debe evitar los té? Las personas que están en estado de embarazo, no es recomendable, muchos medicamentos no se recomiendan, menos algunos yuyos medicinales. En este caso particular no se recomienda a la persona en estado de embarazo, porque tiene un compuesto, digamos, que en exceso le puede perjudicar. Y por otro lado, digamos, el exceso de ninguna planta medicinal es recomendable su uso. Quiero hacer notar, digamos, que la yerbatera en forma parcial tenían gran interés, o sea, hubo parcialmente demanda comercial de la yerbatera. Además, es una planta que está muy arraigada en Paraguay y creo que uno de los países del Mercosur donde más se tiende a desarrollar el cultivo de esa planta. Pero los que están detrás en la comercialización tiene que fomentar el canal de venta, porque en Argentina se conoce el burrito como la yerba al té del burro. Entonces, si uno ofrece al mercado, tiene que agregar el sinónimo como té del burro, equivalente a burrito. Y es considerada una de las especies más vendidas en el mercado capitalino, porque en Buenos Aires y alrededor no hay producción de burrito, porque para el burrito se necesita un clima cálido. En Buenos Aires su temperatura es mucho más fresca que la nuestra. Traen de Córdoba, y en Córdoba no hay grandes cultivos de burrito, por lo tanto, para el mercado argentino serviría la venta de ese producto.